te parece si oramos para pedirle al Señor que nos ayude a tener oídos abiertos? Señor, gracias por cada regalo que tú has dispuesto, Señor, entregarnos en el transcurso de estos días. Gracias por tu preciosa palabra, por tu instrucción y tu cuidado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, tú sabes la necesidad que cada uno tenemos de aprender y rogamos, Señor, porque seas tú en nosotros favoreciéndonos y dándonos la ayuda que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta enseñanza tiene por título, para aquellos que anotan, Creencias contra verdades de la oración. Y quiero iniciar dándole la definición de lo que es la palabra creencia. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la palabra creencia es una idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Fíjese bien, idea que se considera verdadera y a la que se le da completo crédito, como cierta. Ahora, las fuentes de las que provienen las creencias que tenemos pueden ser externas e internas. Las externas son aquellas que se originan en la cultura que nos rodea, por el ejemplo que hemos visto en personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo de otros, o bien por la enseñanza recibida. ¿Sí? En algunos casos es por el ejemplo que se nos da, en otros porque es una instrucción específica la que recibimos por medios externos. Ahora, también formamos creencias con base a cuestiones internas, y esto tiene que ver con aquellas cosas que surgen de nuestro propio pensamiento, experiencia personal y convicciones. Así es como vamos formando una creencia. Ahora, en la Biblia no aparece esta palabra, pero sí aparece la palabra argumento. ¿Sí? La Escritura les llama argumentos o razonamientos a aquellos pensamientos que no tienen su fundamento en la verdad absoluta y que nos llevan a conducirnos de una manera que no está en línea con lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Argumentos o razonamientos que no tienen su fundamento en la verdad absoluta, pero que sin embargo determinan una manera de caminar en nosotros. Ahora, aquí le va una pregunta, ¿verdad? De hace rato Vicky nos decía que es importante que tengamos una dinámica participativa, ¿verdad? Que a la hora que le preguntemos nos ayude respondiendo o al menos meditando en la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que en nosotros como creyentes debe definir nuestra manera de pensar y de vivir? ¿Qué es lo que debe ser? Mis creencias, lo que me han enseñado, lo que he visto, lo que se me ha instruido y que no tiene su base en la verdad absoluta, o la palabra de Dios. Bueno, definitivamente, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, el punto es que a veces mis ideas y pensamientos, mis propios razonamientos o las creencias de la cultura de la que hemos aprendido cosas determina en nosotros. Y con cultura no solo me refiero al lugar en el que nacimos, la familia en la que fuimos criados, el entorno social que teníamos conforme nos fuimos desarrollando, sino aún en la iglesia, o sea, la cultura de la iglesia de la que hemos aprendido cosas, aún dentro de la cultura de la propia iglesia hemos aprendido cosas y hemos formado argumentos en nuestra cabeza. Ahora es esencial, es necesario, indispensable que vayamos a la palabra de Dios para ubicar si eso está basado en una verdad absoluta, que es lo que Dios establece, o si son mis propias conclusiones. Mire, hace algún tiempo estaba yo platicando con una hermana acerca de este tema de la oración, y esta hermana, como decimos, ¿verdad?, creció en la iglesia desde muy pequeñita. Era llevada y ahí creció, y entonces en esa plática yo empecé a expresar con ella una serie de preguntas, ¿sí? Una serie de interrogantes con relación a la oración y a la intercesión
diciéndole que tenía yo carga por enseñar acerca de esto, y ella estaba escuchándome, y después de un rato me comentó que se daba cuenta de su necesidad de ser enseñada. Y a mí me sorprendió, la verdad, porque como le decía, pues ella creció en ese ambiente, para ella no era algo nuevo, y le hice saber mi sorpresa. Le dije, pues vaya, me llama la atención, ¿verdad?, que me digas esto. Y ella me dijo, es que en la congregación donde estuve por muchos años no nos enseñaban. Yo veía cómo oraban, pero encontraba inconsistencias y aún cosas que me hacían sentir miedo y ganas de salir corriendo. La practicaban, en este caso la oración, a su manera, pero nunca instruyeron con la palabra de Dios al respecto, es lo que ella me decía. Entonces, en ocasiones, hermanos, no hemos tenido instrucción. En ocasiones el ejemplo que recibimos no ha sido el más correcto. Y el tema del que estaremos aprendiendo a lo largo de estos días es de la intercesión y del servicio que ofrecemos a Dios también en ello, pero si no tenemos clara la instrucción que la Escritura nos da con relación a esto, no va a ser posible que lo llevemos a cabo de una manera efectiva. ¿Sí? No va a ser posible que cumplamos el propósito de Dios en ello, y de eso se trata. Entonces, yo no sé si usted se había puesto a pensar en el hecho de que iniciamos nuestra búsqueda de una relación con Dios con oración. ¿Había meditado en eso? O sea, ¿desde dónde parte mi vida de oración? ¿Dónde comenzó? Y es en ese punto, ¿verdad?, en el que nos encontramos con Dios, en el que hablamos con Él, le pedimos perdón por nuestros pecados, que confesamos nuestra necesidad de salvación y la condición en la que nos encontrábamos, y nuestra confianza puesta en Cristo. Y fue a través de la oración que nos comunicamos con Él. Entonces ahí inicia nuestro caminar en la oración, y en ese proceso vamos teniendo contacto con personas a quienes escuchamos orar y de quienes vamos aprendiendo cosas, ¿sí? Desde ese inicio, desde ese nacer, ¿verdad?, por el Espíritu. Y así como vamos aprendiendo cosas, vamos formando también argumentos con respecto al tema. El punto es que a veces asumimos que sabemos cómo es que deben ser las cosas y que nuestra manera de orar es conforme a Dios por una serie de creencias, y aquí le quiero subrayar esta palabra, por una serie de creencias en el tema. Pero puede ser que no necesariamente sean verdades acerca de la oración. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos instruye Dios que debemos hacer al respecto? Habrá que revisar si estamos creyendo y caminando en su verdad. Pues gloria a Dios, gracias al Señor, ¿verdad?, por su misericordia, por enseñarnos, por su fidelidad en ese caminar. Qué bueno. Pero si no es así, qué bueno es Dios también, que podemos estar aquí y podemos aprender lo que Él nos quiere enseñar, ¿verdad? Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y yo se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra versión y gusta irlo siguiendo con su vista, pues va a poder comparar las diferencias. Estamos hablando de cómo esas creencias forman en nosotros argumentos, ¿verdad? Son razonamientos humanos. 2 Corintios 10:3 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios, hermanos? ¿Cuál es la espada del Espíritu? A ver, recuerde la armadura. ¿Cuál es el arma ofensiva? ¿Sí? La mayoría de la armadura es para defenderse, ¿verdad? Pero ¿con qué es para ir al frente? La espada del Espíritu, ¿verdad? Su palabra, su verdad, sus pensamientos. Entonces, versículo 4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos.
¿sí? Usamos la verdad de Dios para que se venga abajo todo aquello que no esté conforme a la palabra del Señor. Entonces necesitamos conocer esa verdad para que se derribe, para que se derrumbe todo aquello que no es conforme a Dios, porque no se trata solo de aprender cómo no es, ¿sí? Y aquí es algo importante. No solo vamos a aprender, a estar aprendiendo a lo largo de estos días cómo no debemos hacer las cosas, sino también cómo sí, qué dice la palabra, qué me enseña al respecto. Y yo tengo una lista de preguntas que quizá en algún momento de nuestro caminar como creyentes hemos considerado. Se va a poder identificar quizá con algunas quizá no se le habían ocurrido, pero a otros sí, ¿verdad? Entonces, pues yo traté de poner un resumen ahí de preguntas que pueden ser muchas con relación a este tema para ir dando respuesta a ellas. Y son las siguientes: ¿qué es la oración? ¿Cuál es su propósito esencial? ¿Cuál debe ser nuestra motivación al orar? ¿Funciona la oración? ¿Cómo debe ser para que Dios escuche y responda? ¿Será que entre más decimos, más seremos oídos? ¿Debo tener un lenguaje muy elevado para que mi oración sea escuchada? Entre más levante la voz, ¿seré más efectivo? Si hablo con voz de autoridad, ¿es más posible tener lo que pido? ¿Por qué es importante que la oración e intercesión formen parte de nuestra vida? ¿Quién debe ser el centro en mi oración? ¿Hay un orden a seguir? Si Dios ya ha determinado lo que va a pasar, ¿para qué molestarnos en orar? Si Dios ya sabe lo que voy a decir, ¿para qué orar? Estas son solo algunas de muchas más preguntas que podemos tener, pero por causa del tiempo nos vamos a enfocar en estas, como le decía. Y el propósito es aprender lo que Dios nos enseña la palabra con relación a esto. La primera pregunta: ¿qué es la oración? Y yo quiero pedirle que mientras yo estoy hablando, usted trate de responder en su mente para usted qué es. ¿Sí? Si tuviera que dar una definición, si tuviera que hablar de qué es lo que usted piensa, cuál es el significado de la palabra, qué es lo que implica, ¿qué respondería? Hace algunos meses hicimos esta pregunta a los hermanos de las congregaciones que pastoreamos y la mayoría respondieron que la oración es hablar con Dios. No sé si esa fue su respuesta. Aunque déjeme decirle algo, ¿sí? La mayoría respondieron que orar es hablar con Dios, pero en la práctica, es decir, en la realidad de cómo vivimos la oración, en la mayoría de los creyentes se reduce a hablarle a Dios, no hablar con. Hay una diferencia. Hablar con es un diálogo, ¿sí? Yo hablo, pero después callo y escucho, ¿verdad? Y dejo que la otra persona hable también. Hablarle a Dios es solamente estar diciéndole y diciéndole y diciéndole, ¿verdad? Cosas, peticiones, presentarle mis ruegos, mis súplicas, etcétera, pero no escucharlo. Hablar con implica un diálogo entre dos personas donde no solo hablamos, sino también escuchamos. Ahora, las distintas palabras usadas en el original que se traducen como oración tienen que ver con orar a Dios, pedir, llamar en ayuda de uno, ruego, petición, súplica. El diccionario de temas bíblicos dice que la oración es amistad con Dios a través de Jesucristo, expresado en adoración, acción de gracias e intercesión, a través de lo cual los creyentes se acercan a Dios y aprenden más de su voluntad para sus vidas. Así que si usted está leyendo, ¿verdad?, y meditando en esta definición, se va a dar cuenta que este concepto es mucho más elevado de lo que regularmente pensamos que es la oración. Sí, a veces lo reducimos, como le decía, a solo hablar con Dios o hablarle a Dios. En esta definición nos está implicando el concepto una relación con Dios. Y si observó,
la oración incluye la intercesión, que es el tema del que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hace un rato Vicky nos hablaba de cuál es el significado de esta palabra, ¿verdad? De interceder. Y me pareció interesante, dentro del significado que nos da el diccionario bíblico, dice que es buscar la presencia y audiencia de Dios a favor de otros, primariamente encontrarse con, a fin de conversar, luego hacer petición y especialmente interceder, rogar a alguien bien a favor o en contra de otros. Quizás no teníamos eso claro, ¿verdad? Interceder no es solo pedir a favor de, también es pedir en contra de. Le voy a dar unos ejemplos rápidos. Nehemías 4:4. No los vamos a leer solo para que los tenga ahí registrados, pero ahí la palabra nos menciona cómo Nehemías ora en contra de quienes trataban de impedir la obra de Dios. Y usted lo puede revisar ya luego con calma. Le voy a dar un ejemplo más. En Romanos 11:2 nos habla de cómo Elías invoca a Dios contra Israel. Entonces, esto forma parte también de la intercesión. Ahora, segunda pregunta, ¿cuál es el propósito esencial de la oración? Usted sabe que Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? La palabra nos enseña que en Él no hay despropósito alguno en ninguna de las cosas que Él permite, en nada de lo que Él ha creado, nada de lo que ha establecido, y la oración no es una excepción. Entonces, ¿cuál es el propósito esencial de ella? Mire, un aspecto vital del propósito de la oración es que la voluntad de Dios sea hecha y traiga gloria y honor a su nombre. Que la voluntad de Dios sea hecha y traiga gloria y honor a su nombre. Así que si este es el propósito primario y esencial de la oración, ¿cuál debe ser mi motivación al orar, hermanos? ¿Que se haga mi voluntad? ¿Conseguir lo que yo quiero? ¿Salirme con la mía? Pues entonces ya no es la oración de la que la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación al orar? Decíamos que como punto número 1, el deseo de que el nombre de Dios sea honrado, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos acerca de esto, y acá en la pantalla tiene usted muchas citas, una lista de citas que podrá consultar posteriormente, pero por causa del tiempo voy a leer solamente una. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 25 y 26, encontramos ahí una oración de David, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, confírmalo como una promesa que durará para siempre. Si nos quedamos hasta ahí, podemos pensar que la oración está girando en torno a David, ¿verdad? Y que está pidiendo para él y él como en el centro de la oración. Sin embargo, no es así. Versículo 26. ¿Cuál era el propósito de que David pidiera lo que estaba solicitando al Señor? Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. El deseo de que el Señor sea exaltado, ¿verdad? Que su nombre sea honrado. Ahora, el segundo punto que debe ser parte de nuestra motivación es el deseo de que la voluntad de Dios sea cumplida. Jesús nos enseñó, ¿verdad?, acerca de la oración en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Se lo leo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Él estaba dando instrucciones acerca de esto a sus discípulos: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La sumisión a la voluntad de Dios es algo que caracterizó la vida práctica y de oración del Señor Jesús. Mateo capítulo 26, los versículos 39 y 42 son otro ejemplo de esto. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No hay más que decir, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿funciona la oración? ¿Sirve de algo que oremos? ¿Hace alguna diferencia? Yo hice esta pregunta a algunos de los servidores en una de las congregaciones que pastoreamos y algunos de ellos reaccionaron así como muy rápido, ¿verdad? Pues sí, claro que funciona, ¿verdad? Claro que sirve, pero a veces sin darnos cuenta hemos asumido una serie de argumentos que nos hacen conducirnos de una manera que transmite o manifiesta que no creemos verdaderamente en que la oración sea algo que sirva de algo. Y para responder a esto podríamos mencionar incontables ejemplos bíblicos acerca de la realidad de qué cosas suceden al orar. El punto importante es que a la hora que usted revise y medite esos ejemplos, analice qué fue lo que pidieron. ¿Tuvieron respuesta? Sí. Cosas sucedieron, pero ¿qué fue lo que pidieron? A continuación vamos a ver solo un ejemplo y tiene que ver con la iglesia primitiva, ¿verdad? Algunos de los resultados de la oración que experimentó la iglesia primitiva, y nos vamos a ir a Hechos capítulo 4, los versículos del 29 al 31. Hechos 4, 29, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Dios les dio exactamente lo que habían pedido, valor, ¿sí? Y su mano respaldándolos. Ahora, si vamos al versículo 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero fíjese, en lugar de decir que la oración sí funciona, sería más correcto decir que Dios obra a través de la oración. El poder que obra, ¿a quién le pertenece? ¿Es de la oración? ¿Es la oración en sí la que es poderosa o es Dios obrando a través de la oración? Es el Señor, ¿verdad? Entonces, no son las oraciones mismas, es el poder de Dios que le ha placido a Él hacerlo de esta manera. Quinta pregunta, ¿nuestras oraciones mueven de alguna manera al Señor? ¿Se agrada de ello? ¿Por qué razón? ¿Qué reflejan? Daniel capítulo 10, versículos 11 y 12. Aquí encontramos lo que el ángel enviado por Dios dijo a Daniel. Se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia al Día. Daniel 10:11. Él dijo: oh Daniel, amado de Dios, levántate y escucha cuidadosamente lo que yo tengo que decirte, pues Dios me ha enviado a ti. Así que me puse de pie, aún temblando de temor. Luego me dijo: no tengas miedo, Daniel, pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. Por eso estoy aquí, como respuesta a tus oraciones. Así que, ¿moverán de alguna manera al Señor nuestras oraciones? ¿Desde qué día dice el ángel, le dijo el ángel que Dios había respondido? Dijo: desde el primer día. Y bueno, en la Escritura tenemos muchos ejemplos de intercesiones respondidas. Abraham a favor de Lot y su familia, ¿verdad? Fueron enviados ángeles a salvarlos.
Nos dice la palabra, Moisés intercediendo por el pueblo muchas veces, y vemos la respuesta de Dios en cada ocasión. Esther, por su pueblo, fueron librados de ser exterminados, y podríamos mencionar una lista muy larga. El punto es que sí mueven al Señor nuestras oraciones, por supuesto que se agrada, y mire, yo considero que una de las razones por las que Daniel es llamado por el ángel, amado de Dios, en la Reina Valera aparece como varón muy amado, es debido a su vida de oración constante al Señor. ¿Por qué? ¿Qué reflejan o qué deben reflejar nuestras oraciones? Para que el Señor sea movido a intervenir y a actuar, deben reflejar humildad, dependencia, confianza. El versículo 12 que leímos dice que Daniel dispuso su corazón no para reclamar ni exigir, sino para entender y humillarse. Es muy distinto tener una actitud generada por el entendimiento de que Dios tiene propósitos altos y decir: Señor, no entiendo, pero dispongo mi corazón para que me enseñes a través de esta situación que estoy viviendo. Yo confío en ti. Yo confío en ti, y en esa humildad acercarnos y hablar con Él. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Será importante la condición del corazón para que Dios escuche y atienda nuestra oración? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Un ejemplo de muchos también que podíamos mencionar. En Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Será importante el corazón? Sí, de la abundancia del corazón expresa la oración. Uno puede conocer muchas cosas de una persona tan solo escuchándola orar. No sé si ha observado eso. Siguiente pregunta, ¿y qué de la conducta? Ya vimos que el corazón es importante, pero ¿será importante la conducta? Hace rato Vicky hablaba acerca de esto también, ¿verdad? Y vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. La parte B del versículo, en Palabra de Dios para Todos, dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Así que dependiendo de lo que hay en el corazón, se va a expresar en las acciones, porque del corazón sale lo que pensamos, lo que deseamos, lo que decimos, lo que sentimos, hablamos y hacemos. En Nehemías menciona cómo en su oración él confesó a Dios la condición de pecado, ¿verdad? Lo veíamos hace rato, en que como pueblo y de forma personal se encontraban, y esto es algo que se debe cuidar, hermanos, para tener respuesta de Dios. Confesión, santidad, pureza, lo explicaba Vicky más a detalle, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿cómo deben ser nuestras peticiones para que Dios las escuche y haya respuesta? Dios promete escuchar y responder las oraciones de su pueblo cuando oran de acuerdo a su voluntad y piden en el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? Conforme a lo que se me ocurrió, se me antojó, yo deseo, a lo que pienso que debe ser, a lo que creo que es mejor. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan capítulo 14, versículo 13, el Señor Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire, la pregunta era:
cómo deben ser nuestras peticiones para que Dios las escuche y haya respuesta. Y anteriormente una pregunta fue que si funciona la oración. Y una de las razones para no dedicarnos a la oración puede ser creer que es una pérdida de tiempo, ¿sí? Que nada va a suceder, que todo va a seguir igual, nada va a cambiar, entonces pues ¿para qué me dedico a ello? Pues permítame decirle que puede ser una realidad si pedimos mal. Si no pedimos de acuerdo a su voluntad o no como conviene, ¿verdad? En Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Esa es la razón por la que la respuesta a algunas de nuestras peticiones es nula, porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula, hermanos. Y qué importante que lo tengamos claro. El pedir en el nombre de Jesús es como poner su firma en una petición que hacemos. Dios, te estoy pidiendo esto y esto y esto. Firma Jesús, por ilustrarlo de alguna manera. Es pedir aquello que Él pediría y que está totalmente en armonía con su carácter y con la perfecta voluntad del Padre. Y debe ser presentada en el mismo espíritu de dependencia y sumisión que encontramos en Jesús. Así que la Escritura nos enseña que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. En el anterior congreso que estuvimos aprendiendo acerca de la oración, Vicky mencionaba, ¿verdad?, que no es al Espíritu Santo, y cómo en la Escritura no encontramos ni una sola cita en donde nos instruya con relación a dirigirnos al Espíritu Santo al momento de orar. Ahora, ¿qué es acorde a su perfecta voluntad? Pues mire, todo aquello que coloca a Dios en el centro, que le da gloria, que muestra su carácter, su grandeza, su sabiduría, su santidad, todo aquello que busca sus propósitos, eso es lo que está de acuerdo con su perfecta voluntad. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y luego dice el para qué, ¿sí? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En la versión Palabra de Dios para Todos, al final de este versículo dice: así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Esas son oraciones de acuerdo a su voluntad. El propósito para el que fuimos creados, usted y yo, es glorificar a Dios, hermanos. Sí, es mostrar su grandeza, es hablar con nuestras acciones acerca de quién es Él. Los creyentes en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 que leímos anteriormente, poseían una profunda y constante confianza en la soberanía de Dios, por lo que estaban preparados para orar de acuerdo a su voluntad y para verlo obrar mediante sus oraciones. Su primera petición, después de haberle exaltado y reconocido, fue que, en consideración a las amenazas que habían recibido, los capacitara para que con toda valentía ellos hablaran el mensaje que les había sido encomendado hablar. Si usted se fija en esta petición, Dios está en el centro. El deseo de que Él sea exaltado está ahí como la parte central de su petición. No se trataba de ellos, no estaban pidiendo: Señor, líbranos, mira, Señor, que ya no pase esto, que les caiga un rayo, ¿verdad? Nada por el estilo. Le estaban pidiendo a Dios, después de haber pasado por una situación muy difícil, haber sido encarcelados, haber sido amenazados, ¿verdad?, pasar la noche en la cárcel y haber sido liberados después de estar bajo las amenazas de personas encumbradas, ¿verdad?, con mucha autoridad en ese tiempo. Lo que pidieron fue: danos valor para seguir hablando lo que tú nos has encomendado hablar. Esta fue una oración específica hecha a la medida de su situación específica, y tal como lo meditamos anteriormente, fue lo que ellos querían ver que sucediera. Por último, también tuvieron la audacia de pedirle a Dios sanidad
y otros milagros que acompañaran su ministerio. Pero no era a causa de ellos. Igual usted y yo necesitamos también creerle a Dios e ir más allá en nuestras peticiones, ¿verdad? Para que Dios respalde y haga cosas grandes en nuestras vidas y en el ministerio en el cual estamos sirviendo, pero no a causa de nosotros, ¿sí? No para que yo me vea, no para que hablen bien de mí, no para que se digan cosas, ¿verdad? Y mi nombre sea el que salga a relucir, sino para que se muestre su grandeza, su poder, su gloria. Al final de cuentas es Él el que hace todas las cosas, el único digno de recibir la alabanza. En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Siguiente pregunta: ¿cómo deben iniciar nuestras oraciones? ¿Será que hay un orden a seguir? Mire, le he estado hablando de Hechos capítulo 4 y yo le mencionaba la situación en la que estaban los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, los creyentes. En este caso que acabo de mencionar, podríamos haber esperado, ¿verdad? Sería algo natural, algo lógico, algo genuino, válido en cierta medida, que los creyentes hubieran presentado sus problemas inmediatamente al Señor, pidiéndole que interviniera a su favor. Sin embargo, no encontramos eso. No mencionaron sus peticiones sino hasta el final de la oración. Ellos comenzaron diciéndole a Dios cuán grande es Él y reconociendo su soberanía en todas las cosas. Hechos capítulo 4 versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y después viene una serie de cosas que estuvieron expresándole al Señor, y esto es lo que llamamos alabanza. Así que este es el lugar adecuado donde deben comenzar todas nuestras oraciones, con alabanza, reconociéndole, exaltándole, bendiciéndole, dándole acciones de gracias. Cuando dirigimos nuestros pensamientos hacia la grandeza de nuestro Dios, podemos orar mejor de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Nos alineamos, nos enfocamos, nos ubicamos, y entonces las peticiones que hacemos pueden estar más acorde a su voluntad. Si tenemos la confianza que este gran Dios puede ciertamente conceder nuestras peticiones. Y es bueno resaltar que estas oraciones de alabanza están impregnadas de la Escritura. Así, en este ejemplo que le he estado mencionando de Hechos 4, el versículo 24 contiene una compilación de versículos del Antiguo Testamento, y los versículos 25 y 26 contienen citas de los Salmos, del Salmo 2 específicamente. Una de las mejores formas que aseguran que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios es usar las palabras que verdaderamente forman parte de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Ciertamente es una llave que se ha perdido en la oración, pero que puede abrir grandes puertas en nuestras vidas, en la vida de aquellos por quienes intercedamos, ¿verdad? En el ministerio que Dios nos ha encomendado. Y le voy a leer algo que escribió una persona acerca de la conexión entre la palabra y la oración. Si estamos hablando de la importancia de que cuando oremos, hablemos la palabra, declaremos la palabra, ¿verdad? Que la Escritura esté en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda salir a través de nuestros labios, y nuestras peticiones estén fundadas en aquello que Dios nos ha revelado en la Escritura. Y este hombre, en esta conexión que existe entre la palabra y la oración, escribió: la oración es nuestra conversación con Dios.
Las escrituras son la conversación de Dios hacia nosotros y las dos siempre van juntas. Usted estará orando de manera correcta cuando ore de acuerdo a lo que dice la Biblia. Usted estudiará las escrituras de manera correcta cuando el estudio vaya acompañado de oración. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia, ¿sí? La iglesia de los Hechos 4. Ellos conocían las escrituras, las estudiaban, las memorizaban, meditaban en ellas, y cuando se dispusieron a orar, ¿qué fue lo que salió por sus bocas? Pues la palabra de Dios. Siguiente pregunta: ¿quién debe ser el centro en la oración? ¿Yo y mi necesidad? ¿La persona por la que intercedemos? ¿O Dios mismo? Dios. En el ejemplo de Hechos 4 vemos que no pidieron, como decíamos, ser librados de la persecución. Comenzaron exaltando y reconociendo al Señor, pidiendo que les diera valor y poniendo al Señor en el centro, porque a Él le corresponde ese lugar. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que todo en nuestra vida debe girar en torno a Él, y la intercesión, hermanos, la oración no es la excepción. Debemos tener en cuenta esta verdad para que hagamos oraciones conforme a su voluntad, que Él responda. Siguiente pregunta: ¿entre más decimos, más seremos oídos? Y a lo mejor aquí algunos que, pues bueno, usted sabe, ¿verdad?, que se dice que las mujeres tenemos una cierta cantidad de palabras por día que necesitamos sacar. Y pues bueno, yo creo que igual y sí, hablamos más las mujeres que los hombres, aunque también dentro de las mujeres hay mujeres que hablan una todavía más que otras, ¿verdad? Pero entre los hombres también hay algunos que hablan en mayor medida que otros. El punto es, ¿será que tengo que decir mucho para que entonces Dios me escuche? Mateo capítulo 6, versículo 7, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor Jesús diciendo y enseñando: cuando oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Así que yo creo que nos queda muy claro, ¿verdad?, que no se trata de hablar y hablar y hablar para ser escuchados. Si es esa nuestra motivación, pues estamos con una creencia equivocada, no basada en la verdad de la Escritura, y es importante corregir. Siguiente pregunta: no sé orar, yo no hablo como tal persona, ¿debo tener un lenguaje muy elevado para que mi oración sea escuchada? Miren, hermanos, Dios no se impresiona, porque su atención no está puesta en lo externo. La Escritura nos enseña que Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Así que si usted tenía, ¿verdad?, ese concepto, esa idea, pues será bueno que permita que la verdad de Dios derrumbe ese argumento, y que no se limite por el hecho de que su vocabulario no sea muy vasto, ¿verdad? Porque hay personas que luego les da pena, ¿sí?, les da temor incluso orar delante de otras personas, porque eso es lo que expresan: es que yo no sé orar. Siguiente pregunta: ¿entre más levante la voz, será más efectivo? Una hermana me decía esto: me enseñaron que entre más gritara al orar, la respuesta sería más posible y más rápida. Pues déjeme decirle que Dios no está sordo. Nuestro Dios no está sordo, ¿verdad? Y a Él se le habla con profundo respeto. Pero
Eso no quiere decir que no podemos en ocasiones tener un clamor. Y ahí en Nehemías hablaba de eso, ¿verdad? Un clamor. ¿Qué significa la palabra clamor? Es oración ferviente e intensa. Clamor tiene que ver con alzar la voz, tiene que ver aún con gritar, clamando, ¿sí? Pidiendo, rogando por ayuda. Pero es muy diferente el hecho de que yo levante la voz porque pienso que de esa manera Dios me va a oír, ¿verdad? Y entonces le grito sin una actitud correcta, a que yo tenga muy claro que en ocasiones, debido a circunstancias específicas, mi alma necesita expresarle al Señor, ¿verdad? En un clamor, en una desesperación, de manera ferviente, de manera apasionada e intensa, aquello que necesito hablar con Él. En este mismo pasaje de Hechos 4 nos dice la palabra que alzaron unánimes la voz a Dios. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Sí, un clamor. El punto nada más es corregir nuestra manera de pensar y ubicar cuál es la motivación por la que lo estamos haciendo. Si lo hacemos motivados por una devoción al Señor, pues entonces adelante, ¿verdad? Qué bueno que lo hagamos, qué bueno que lo practiquemos, se requiere. Siguiente pregunta: si hablo con voz de autoridad, ¿es más posible tener lo que pido? Mire, hay quienes citan Santiago capítulo 5, versículo 16, la segunda parte del versículo, diciendo que, como ahí dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y la palabra eficaz en el original griego es la palabra energeos, que alude a algo enérgico. Entonces basan o fundamentan su enseñanza diciendo que si lo hacemos de manera enérgica, es este tipo de oración la que es efectiva. Pero no es de eso de lo que nos está hablando la Escritura. En realidad lo que está diciendo que es efectivo es la oración ferviente de aquel que está caminando con Dios, de aquel que confía en Él y le obedece. Debemos tener claro quién es Dios, hermanos, a quién nos dirigimos, cómo debemos hacerlo. Como decía Vicky, ¿verdad? A Dios no se le ordena. Es con ruego, es con súplica, no con órdenes. Siguiente pregunta: ¿debo tener algo especial para que Dios me escuche y responda? Sí es necesario una vida en rectitud, como acabamos de ver. Pero hay hermanos que piensan y que dicen: ore por mí, a usted Dios sí lo oye. ¿Le ha tocado? Por favor, intercede por mí, a ti Dios sí te escucha. Así como que estás palanca tú con Dios, ¿verdad? Santiago nos exhorta a recordar que los que reciben respuesta a sus oraciones no necesitan ser sobrehumanos, diferentes del creyente común. Y en el capítulo 5, versículo 17, nos da un ejemplo de oración del Antiguo Testamento. Santiago 5:17, en Palabra de Dios para Todos, dice: Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros, y pidió que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Así que Elías era como usted y como yo, con sus debilidades, con sus fallas, ¿verdad? Con sus flaquezas, pero pidió conforme a la voluntad de Dios. Y fue oído y Dios respondió. Siguiente pregunta: ¿por qué es importante que la oración e intercesión formen parte de nuestra vida? ¿Por qué es tan importante? Hay muchas razones que yo le podría decir, solamente voy a mencionar algunas. Y la primera de ellas, que es suficiente, que con esa sola basta, es porque Dios lo manda. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Es tan imperativo, es una orden. Pero también podríamos mencionar que nos hace bien en lo personal y como pueblo, porque en ello mostramos dependencia y confianza en el Señor. También porque es un medio para tener comunicación con Él. Pero además es el ejemplo que tenemos en Dios, ¿sí?
La palabra nos enseña que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, intercede constantemente por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Siguiente pregunta: si Dios ya ha determinado lo que va a pasar, ¿para qué molestarnos en orar? Y volviendo al ejemplo de Hechos capítulo 4, nos dice la Escritura que los creyentes de Jerusalén oraron diciendo en el versículo 27 y 28: y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En estos versículos se menciona que lo que sucedió con Jesús ya estaba determinado de antemano por el Padre. Por ello hay quienes dicen, pues, si Dios ya ha determinado todo, entonces, ¿por qué nos damos la molestia de orar? Sin embargo, esto no fue un problema para la iglesia primitiva. Hay un comentarista que dice que ellos verdaderamente encontraron el consuelo en el hecho de que Dios sabía de antemano lo que sucedería. Y es por eso que la oración comienza con una referencia a Dios como Señor, ¿sí?, como soberano. Pero además ellos no tan solo encontraron consuelo en el hecho de que Dios tiene el control, sino que también encontraron la motivación para orar, porque ellos sabían que el mismo Dios que determina también ha optado por cumplir su voluntad soberana a través de la oración. Dicho de otra manera, el propósito de la oración no es que cambiemos el plan de Dios, sino que participemos en ese plan. Qué privilegio, ¿no cree? Qué bendición, qué honra que a Dios le haya placido, siendo el Dios de la gloria, incluirnos, que su deseo es que formemos parte de ese plan. Siguiente pregunta: si Dios ya sabe lo que voy a decir, ¿para qué orar? Y hay quienes se basan en lo que dice el Salmo 139, versículo 4, ¿verdad? Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, pues si Dios ya sabe, ¿para qué le digo? Una persona me dijo: a mí me enseñaron en una congregación donde estuve que el hecho de que no oremos no detendrá a Dios de hacer lo que ha determinado. Si usted observa lo que va implícito en esa enseñanza, en esa declaración, es: ¿para qué orar? Orar es una pérdida de tiempo. Hay quien escribió acerca de este punto y hace alusión, hace referencia a la parte de la oración, ¿verdad?, del conocido Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús enseña a los discípulos a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad. El hecho de que Jesús nos está diciendo que nuestras oraciones forman parte de la obra externa de los propósitos de Dios. Dígame algo, ¿para qué Dios estableció en ese modelo de oración que le pidamos que su reino venga y que se haga conforme a su voluntad? Si es algo que Él ya ha determinado, pues entonces no tendría mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, Él nos invita a que nos acerquemos a Él con necesidades terrenales para que se haga su voluntad divina. Y si esto no fuera así, Dios simplemente nos diría que su reino va a venir y que no debemos preocuparnos. Todo lo que deberíamos hacer sería sencillamente obedecer a su voluntad ya revelada y no orar por ella. Al cabo que Él ya sabe lo que pediremos y cumplirá lo que ha determinado hacer, aunque yo no ore. ¿Se fija lo tremendo de este tipo de aseveraciones? No obstante, de alguna manera extraordinaria, el Dios soberano que no cambia y que sabe lo que diremos antes de decirlo, nos invita a que
cooperemos con el desarrollo de la historia. Cuando oramos para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas y en las del mundo entero, mantenemos la perspectiva correcta si guardamos en nuestras mentes estas dos verdades bíblicas, ¿sí? La primera, que tiene que ver con que Dios tiene un plan que abarca todo y que es absolutamente soberano sobre todo, y la otra es que Dios obra por medio de la oración humana y cosas suceden en el ámbito sobrenatural. La soberanía divina impregna la oración en Hechos capítulo 4 que hemos tomado como referencia, en donde obviamente los miembros de la iglesia primitiva creían en ella profundamente. Tal evento terrible como el del asesinato de nuestro Señor Jesús, como ellos lo están declarando, cometido por hombres malvados, es mencionado en su alabanza hacia Dios. Porque ellos reconocían que Él tiene buenos propósitos incluso en las cosas negativas que ocurren. A la luz de eso, quisiera hacerle una pregunta difícil, que pudiera ser difícil sobre nuestra vida de oración. ¿Ha podido usted alabar a Dios por la situación difícil en la que se encuentra? Yo no sé cuál sea su circunstancia. Dios lo sabe todo, pero le ha resultado difícil en esa adversidad alabar al Señor por ello, o por las cosas negativas que sucedieron quizás aún en la historia de la congregación en la que usted estuvo por algún tiempo. ¿Ha podido usted agradecerle a Dios por haberle dado este desafío para que usted confíe completamente y para que sepa que cualquier resultado positivo proviene de Él solamente? Pues si su respuesta es no, ¿verdad? Si no ha podido alabar al Señor, quizás no estemos listos todavía para presentar peticiones delante de Él conforme a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y será importante iniciar desde ahí, pidiéndole ayuda al Señor, arrepintiéndonos en donde sea necesario. Y ya para terminar, le comento que hace algún tiempo hicimos algunas preguntas a los hermanos allá en el área en donde estamos sirviendo al Señor, y fueron varias, pero dos de ellas que le voy a mencionar es: ¿por qué crees que cuesta trabajo orar? ¿Qué consideras que hace falta para que nuestra vida de oración e intercesión sea más fuerte? Y puede haber varias respuestas a estas preguntas. Una de ellas podría ser la falta de instrucción, ¿verdad? Y espero que con la ayuda de Dios podamos recibir de esa instrucción que Dios tiene para nosotros a lo largo de estos días, y que ya esa no sea una condicionante. Pero de acuerdo con la mayoría de las respuestas que los hermanos nos dieron, la más generalizada fue falta de amor a Dios y al prójimo. Falta de amor a Dios y al prójimo. Y bueno, voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Será bueno que meditemos en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está estorbando para tener una vida de oración, una vida de intercesión en favor de otros? Pueden ser muchas razones. La realidad de las cosas es que implica poner la vida, ¿verdad? Y comprometernos. Entonces son cosas a las que regularmente rehuimos y que hacen evidente una falta de amor. Señor, queremos darte gracias por el consejo que encontramos, Señor, en tu palabra. Gracias por la instrucción tan completa, tan vasta, con relación a este, Señor, y a tantos temas que necesitamos ser enseñados por ti. Muchas gracias, Dios, por
por el consejo que encontramos en la Escritura, por las verdades absolutas que tú has establecido, Señor, por tus pensamientos, por aquello que nos has revelado, Señor. Ayúdanos para que esto forme parte de nuestra manera de pensar y de vivir. Señor, que tu verdad derrumbe todo argumento que se levanta con altivez. Que tu palabra, Señor, sea la que se establezca en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y que podamos llevarla, Señor, a la práctica de manera continua. Ayúdanos, Señor, para que no sea solo una acumulación de información en nuestra cabeza, sino que realmente esto forme parte de nuestra vida de oración contigo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor.